Bueno, Ya. hermanos y hermanas, tuvimos un problema técnico, estábamos transmitiendo en directo, nos dimos cuenta un poco tarde, entonces vamos a volver a donde estábamos, era David que estaba haciendo comentario, le voy a pedir que lea nuevamente esta parte y daremos continuidad. Así que pondré, ya llegó una parte en directo y esta que va a quedar grabada, pero vamos a poner toda la instrucción en YouTube. Así que pidiéndole a David que pueda hacer, por favor, la lectura. Dice Sí, aquí que habla. la transmisión ¿Así? está desactivada. ¿Está? Sí, dice que está desactivada. ¿Grabación fue iniciada? No, está desactivada la transmisión. Sí, la transmisión la paré. Ah, Simplemente la desconecté porque no logré volver. ya dice que ya se ha iniciado. Ahorita dice que ya se inició. Se inició, sí, se inició aquí la parte de la grabación, ¿no? La grabación. Ok. Adelante entonces, Sí, vamos a retomar las preguntas en la 766. La vida social está en la naturaleza. Los espíritus responden sin ninguna duda. Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación. En la pregunta 768, el hombre, al buscar la sociedad, ¿obedece solo a un sentimiento personal o hay en ese sentimiento un objetivo providencial más general? El hombre debe progresar, no puede hacerlo solo, porque no posee todas las facultades. Necesita el contacto con los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y se debilita. Sí, en el comentario, digamos, para resumir, básicamente es que es un instinto natural de ser gregario, de ser sociable, del hombre, como así los otros animales, también de alguna forma para sobrevivir tienen que vivir en familia, en comunidad, y el hombre no somos una excepción. Nos ha dotado de habla y de otras facultades para establecer la vida de relación. Y imaginemos el caso de un bebé pequeño que normalmente requiere el cuidado de la madre, la protección del padre, y a diferencia inclusive de otros animales que casi al nacer pueden manejarse solos de alguna forma, sin embargo, todos requerimos estar en sociedad, en familia, estar integrados. Y también se nos dice que nadie es completo ni está perfecto, no es completamente perfecto, para que pueda aspirar al crecimiento personal, al perfeccionamiento del espíritu, al perfeccionamiento moral, si no tiene el apoyo de otros. Todos necesitamos de todos. Entonces, ciertamente, si estuviéramos aislados y separados, llegaríamos al embrutecimiento y propiamente a la debilidad, a languidecer en esa soledad, en esa soledad inútil, que de alguna forma en los casos muy particulares como la oración y la meditación son necesarios, pero en el 80-90% del tiempo debemos aprender a vivir en sociedad. Es todo, gracias. sí. Así es, digo, no hay mucho más que agregar a lo que ya dijiste, ¿verdad? Necesitamos vivir en sociedad para crecer. Y el hombre primitivo, por ejemplo, simplemente nos remontamos a las sociedades primitivas, tenían que agruparse para defenderse de los animales y en esa forma empezaban a crear esa vida social. La nuestra es mucho más compleja, pero es igualmente necesaria la vida social porque es a través de la cual aprendemos y nos conocemos a nosotros mismos. Bueno, Así es. vamos a seguir. Reni, Sí. ¿quieres leer, por favor? Sí. Pero nos choca ese sentimiento, ¿no es verdad? Interviene con interés. Cuando nos atenemos a puntos de vista propiamente humanos, esas cosas hasta producen escándalo. Mientras tanto, amigo mío, es necesario sobreponer a todo los principios de naturaleza espiritual. En ese sentido, André, necesitamos comprender el espíritu de secuencia que rige los cuadros evolutivos de la vida. Si hemos atravesado la larga escala de la animalidad, es justo que ya no desaparezca de un día para otro.
Hemos empleado muchos siglos para emerger de las capas inferiores. El sexo participa del patrimonio de facultades divinas que demoramos en comprender. No será fácil para usted por el momento penetrar el sentido elevado de la organización doméstica que visitó en el día de ayer. No obstante, la felicidad allí es muy grande por la atmósfera de comprensión que se desarrolló entre los personajes del drama terrestre. No todos consiguen, en tan poco tiempo, sustituir cadenas de sombra por lazos de luz. ¿Quién comenta? Bueno, vamos a retomar lo que hace rato. El sexo participa del patrimonio de facultades divinas que demoramos en comprender. En la pregunta 200 que dice, ¿los espíritus tienen sexo? La respuesta es, como vosotros lo entendéis, no, porque los sexos dependen de la organización. Entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. Y en la pregunta 201, ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? Sí, los espíritus que animan a los hombres y a las mujeres son los mismos. El comentario es justamente que dentro de las facultades otorgadas al hombre y que en este caso, digamos, por nuestra condición física participa en cierta manera de lo que es la parte animal, está el sexo. Sin embargo, en el hombre también existe la otra parte que ya son los sentimientos y el pensamiento. Y por tanto, viene a ser cada vez más importante la parte de los sentimientos que la parte física, porque no vivimos solamente para reproducirnos, ni para comer, ni nada, solamente para eso. Entonces, entre los espíritus elevados hay cada vez más similitud de sentimientos y no relación basada solamente en la atracción física. Y la otra pregunta y correspondiente respuesta acerca de si podemos reencarnar y animar el cuerpo de un hombre, de una mujer, efectivamente, lo dicen los espíritus, podemos encarnar en un cuerpo de hombre o en un cuerpo de mujer, dependiendo de las necesidades que tengamos para nuestra propia evolución. Para que el alma aprenda los roles masculino y femenino. Sí. Los roles. Continúo. Pero tenemos en eso una regla general, indagué. Todo hombre y toda mujer que se haya casado 2 veces o más establecen aquí el grupo doméstico haciéndose acompañar de todos los afectos que hayan conocido. Esbozando un gesto de gran paciencia, la interlocutora me explicó. No sea tan radical, es indispensable seguir lentamente. Mucha gente puede tener afecto y no tener comprensión. No olvide que nuestras construcciones vibratorias son mucho más importantes que los de la Tierra. El caso de Tobías es el caso de la victoria de la fraternidad real por parte de las 3 almas interesadas en la adquisición de un justo entendimiento. Lo que querían era crecer como espíritus. Sí. ¿Quién comenta? David. Sí. David, ¿quieres comentar? Sí, la pregunta 893, ¿cuál es la más meritoria de las virtudes? Dice que todas las virtudes tienen su mérito, porque todas son signos de progreso en el camino del bien. Hay virtud cada vez que existe una resistencia voluntaria a las incitaciones de las malas tendencias. Con todo, lo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo sin segundas intenciones. Pues básicamente creo que es importante recordar que
En la antigüedad, desde la época de los griegos, se hablaba mucho de la virtud, por ejemplo. Y las virtudes realmente, creo yo, a mi juicio, representan como las radiaciones de ese gran sol que es Dios. Porque todas las virtudes, todas las perfecciones proceden de la divinidad. Y el ser humano, como un pequeño sol en miniatura, un representante de Dios, un hijo de Dios, posee también esa capacidad de irradiar virtudes. Entonces, muy claramente, los espíritus comentan que las virtudes ciertamente todas son buenas, todas tienen un mérito, todas tienen el mérito el ser humano al desarrollar y al manifestar esas virtudes, porque todas son signos de progreso, de crecimiento, de avance en el camino del bien. Sin embargo, dice que también la virtud se da cuando nosotros mismos logramos la resistencia voluntaria a nuestras incitaciones de las malas tendencias, como puede ser el orgullo, la envidia, el egoísmo, los celos. Eso también es una virtud. Y lo sublime de todo ese proceso de realizar las virtudes y de resistirnos o resistir a nuestras malas inclinaciones, básicamente se da por el resultado. En este caso es un sacrificio del interés personal por el bien del prójimo, por el bien de la relación, de la familia, de la comunidad, sin intenciones, segundas intenciones, como aquí lo indica. Y ese sería mi comentario. Gracias. Gracias. Voy a leer. ¿Continúo? No, sí, puedes continuar, Noemí. Para que veas lo técnico, quien no se adapta a la ley de fraternidad y comprensión, lógicamente no atravesará esas fronteras. Las regiones oscuras del umbral están llenas de entidades que no resistieron semejantes pruebas. Mientras odien, se asemejarán a agujas magnéticas bajo los más antagónicos influjos. Mientras no entiendan la verdad, sufrirán el imperio de la mentira y, consecuentemente, no podrán penetrar en zonas de actividad superior. Son incontables los seres que padecen por largos años sin algún alivio espiritual, simplemente porque se esquivan a la fraternidad legítima. ¿Qué sucede entonces?, interrogué, valiéndome de la pausa de la interlocutora. Si no son admitidos en los núcleos espirituales de noble aprendizaje, ¿dónde se localizarán esas pobres almas sujetas a experiencias de ese orden? Víctor. ¿Quién comenta? Sí. Son incontables los seres que padecen por largos años sin ningún alivio espiritual, simplemente porque se esquivan a la fraternidad legítima. Y tenemos en la pregunta 224 acerca de ¿qué se convierte el alma en el intervalo de las encarnaciones? Es un espíritu errante que aspira a su nuevo destino, espera, está en espera. En la 224, que cuánto pueden durar esos intervalos, va desde algunas horas hasta algunos millares de siglos. Por lo demás, para hablar con propiedad, no hay un límite extremo asignado al estado errante. Puede prolongarse muchísimo tiempo, pero nunca es perpetuo. Tarde o temprano el espíritu siempre encuentra la oportunidad de recomenzar una existencia. Ligando estas dos preguntas y respuestas con el párrafo anterior, veríamos que solamente cuando en el alma se ha llevado a cabo un proceso de arrepentimiento y un proceso de comprensión en donde puede ver los errores que cometió y puede tener comprensión de la situación que está viviendo o que vivió también en su periodo de encarnación, es que puede posteriormente acceder a una nueva encarnación, mientras pues está errante en el mundo espiritual esperando reencarnar. Hay quienes están errantes, digamos, en una manera positiva, simplemente esperando a que haya las condiciones adecuadas para encontrar aquel cuerpo y aquella familia en la cual va a desarrollar nuevas, digamos, va a tener nuevas experiencias, a desarrollar nuevas capacidades. Y la otra es cuando están recalcitrantes
en el odio, en el rencor, en los celos, y que, bueno, van a tardar en salir de ese estado de oscuridad para volver a encarnar y recuperar el tiempo perdido, aprendiendo nuevamente la comprensión, la bondad, la tolerancia. Sí. ¿Hay un ruido? No sé si se escuchan. Ahí terminó. Sí. ¿Escuchan un ruido? No. ¿No? No, Bueno. no. Bueno, voy a seguir leyendo entonces. Sí. Después de sufrir padecimientos verdaderamente infernales por las creaciones inferiores que inventan para sí mismas, arguyó la Madre Licias, van a realizar en la experiencia carnal lo que no consiguieron hacer en el ambiente extraño al cuerpo terrestre. La bondad divina les concede el olvido del pasado y en la nueva organización física. No sé lo que... voy a cortar aquí los... Aquí. La bondad divina les concede el olvido del pasado en la nueva organización física del planeta, toda vez que vuelvan a recibir por los lazos de la consanguinidad aquello de quien se apartaron deliberadamente por el veneno del odio o de la incomprensión. De ahí se refiere la oportunidad cada vez más viva de la recomendación de Jesús cuando nos aconseja la inmediata reconciliación con los adversarios. El consejo, ante todo, nos interesa a nosotros mismos. Debemos observarlo en provecho propio. Yo creo que ahora estamos volviendo a lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Sí. Ahí. David o Víctor, no sé quién es que tiene que comentar. Sí, sí, David. gusta. Gracias. Sí, adelante, David. Aquí comentando, vuelven a recibir por los lazos de consanguinidad a aquellos de quienes se apartaron deliberadamente por el veneno del odio o de la incomprensión. Y haciendo referencia a ese texto, en la pregunta 132 del libro de los espíritus, dice, ¿cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Y es una pregunta súper interesante. Dios se la impone con objeto de hacerlos llegar a la perfección. Para unos es una expiación y para otros una misión. Pero para llegar a la perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la expiación. Y bueno, complementando quizás un poco lo que comentaba Víctor, de hecho, en este texto y un poquito el texto anterior, también entiendo yo que en algunas ocasiones, aunque los espíritus en estado errante no hayan del todo comprendido, de alguna forma sí aceptan la reencarnación, pero hay espíritus que realmente son bastante menos evolucionados que el común o que el promedio, y ellos, aunque se niegan inclusive a aceptar la reencarnación, se ven inducidos de alguna forma por sus guías a encarnar. Y algunos que tienen graves deudas que de alguna forma no habría otra forma más que sanarse o empezar a rectificar, lo hacen a través de la reencarnación. Inclusive todo proceso que pueda ser tardado de alguna forma, tarde o temprano tenemos que reencarnar. A muchos de nosotros, quizás cuando se nos despierta la conciencia, vemos que la encarnación la vemos como con cierto, pues tenemos un cuerpo más pesado, hay envejecimiento, hay problemas, hay retos. Este mundo de dolor y sufrimiento, de expiaciones, es un mundo bastante pesado, complicado. Sin embargo, ya cuando comprendemos esto y entendemos la instrucción, entendemos que fue necesario la encarnación, porque algunos, como bien lo dicen, hay que expiar, hay que compensar, hay que aprender, hay que equilibrar y sobre todo nos aporta en el crecimiento hacia la evolución, hacia la perfección. Ese sería mi comentario. Bueno, ¿quién se sabe valer del tiempo concluida la experiencia terrenal, aunque necesite regresar a los círculos de la carne, puede efectuar sublimes construcciones espirituales con la relación a la paz de conciencia, regresando a la materia grosera, soportando menor bagaje de preocupaciones? Hay muchos espíritus que gastan siglos intentando deshacer animosidades y antipatías en la existencia terrestre y rehaciéndolas después de la desencarnación.
El problema del perdón con Jesús, mi querido Andrés, es un problema serio. No se resuelve con conversaciones. Perdonar verbalmente es cuestión de palabras. Pero aquel que perdona realmente necesita remover los pesados fardos de otras edades dentro de sí mismo. Ahí. Víctor. Sí, perdonar verbalmente es cuestión de palabras, pero aquel que perdona realmente necesita remover los pesados fardos de otras edades dentro de sí mismo. Aquí viene una cita del Evangelio según el Espiritismo, en Bienaventurados los que son misericordiosos, que dice, perdonad para que Dios os perdone. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. San Mateo 5, 7. Si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestros pecados. Pero si no perdonáis a los hombres cuando os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestros pecados. San Mateo, versículos 6, ítem 14 y 15. 3. Si tu hermano pecó contra ti, vete y hazle ver su falta en privado, a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces Pedro se aproximó a él y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano cuando haya pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. San Mateo, versículos 18, 15, 21 y 22. Bien, pues aquí lo que se ve claramente es que si nosotros hicimos un daño a alguien, no basta con pedir perdón y que nos digan, sí, sí, te perdono. En realidad, a veces la falta cometida es de tal naturaleza que por eso es necesario la reencarnación para que a través del contacto nuevamente de esas dos entidades se pueda subsanar el daño que una le hizo a la otra, ¿sí? Y el olvido del pasado, retomando un poquito lo del capítulo anterior, en otra parte, eso nos va a ayudar a que no tengamos, digamos, en nuestra conciencia el peso al ver, digamos, al tener cercano a nosotros en algún familiar a alguien a quien le hicimos un daño, ¿cómo se llama? El olvido del pasado no nos permite saberlo, pero sí podemos, digamos, al tratar con esa persona, ayudarla a salir y, digamos, restituyéndole aquello que le quitamos. El olvido del pasado es una bendición por ese motivo. Sabes Para que que, podamos subsanar. sí. ¿Sabe algo que me viene, que algo que me acuerdo de un profesor en el centro espírita donde yo trabajo, Sí, que algo que me llamó mucho la atención, porque él dijo, es una ley, es tan imperativo, amarás a tu enemigo. Y él dijo una cosa amarás a tu enemigo, te llega una guaguita en tu casa que toda redondita, toda linda, que la vas a cuidar. Y ahí está, tú vas a amar a este enemigo, que sea. Es tan perfecto la ley de Dios que este perdón, como dice, no es solo tu reencarnar, no. Dios, porque Dios nos hace que realmente cumplamos la ley divina, su ley, y la ley del amor, de la justicia y de la caridad, ¿no? Es una ley sola. Entonces, uno va a mandar a amar el enemigo porque te va a llegar adentro de tu familia muchas veces como un hijo, como papá, como mamá. ándale, Y sí, tú vas a perdonar y va a ser ahí las 70 veces 7. Y el amor filial también, algo tan importante, sobre todo que las mujeres, y ahí hacemos toda la conexión, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a ser hombres, vamos a ser mujeres, entonces
todos nosotros aquí ya fuimos mujeres, ya fuimos hombres, entonces todos sentimos ya este amor filial por nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que está todo un poco condensado, todo junto, cuando el imperativo, amarás a tu enemigo y vamos a perdonar 70 veces 7, que sea, no es cosa de quedar contando, pero sí va a llegar un momento que eso ya no va a ser solo las palabras, va a transformar todo realmente en el amor. Yo creo que eso es lo que me viene. David, Noemí. Sí, muy bueno tu comentario, creo que muy acertado. Es como, aunque suena como ordenanza, o sea, tienes que perdonar y tienes que aprender a amar a tus enemigos, suena como algo muy impositivo, es decir, es como si yo me resisto, ¿no? Si fue mi enemigo, me hizo daño, pero si no aprendemos eso, si no lo vemos por el lado positivo, por el lado constructivo, porque es Dios manifestándose, tarde o temprano vamos a atraer a la ley a que esas personas que odiamos, que nos resentimos o somos antagónicos, los vamos a tener en el seno familiar, como bien lo decía Roxana, como hijos o como alguien muy cercano. Y aprendemos porque aprendemos. O sea, podemos postergar y volver a repetir la lección, pero eso se va a hacer más grande. Entonces, o sea, estamos irremediablemente, aunque suene un poco fuerte, condenados, por decirlo así, por decir una palabra que puede ser fuerte, a amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Entonces, mejor hacerlo de buena onda, de buena fe, con buena intención, y no hacerlo obligados y rechazando esa ley. Entonces, quien aprende por las buenas, pues le va bien. Quien no quiere aprender, pues va a tener que vivir el sufrimiento por su terquedad, su obstinación en no perdonar, ¿no? Digo, suena un poco fuerte, pero espero que lo tomen a bien. Gracias. Perfecto. Vale. Ahí está. Noemí, creo. Tu micrófono, Noemí, por favor. Ya. A esta altura, la señora Laura silenció como quien necesita meditar más la amplitud de los conceptos emitidos. Aprovechando la ocasión, aduje. Por lo que observo, la experiencia del matrimonio es muy sagrada. La interlocutora no se sorprendió con mi afirmación y dijo: a los espíritus que se hallan todavía en la simple experiencia de tipo animal, nuestra conversación no les interesa, pero a nosotros que comprendemos la necesidad de la iluminación con el Cristo, nos es indispensable destacar no solo la experiencia del matrimonio, sino también toda la experiencia del sexo, por afectar profundamente la vida del alma. Oyendo la observación, no dejé de ruborizarme, recordando mi pasado de hombre común. Mi esposa había sido para mí un objeto sagrado y que yo sobreponía a todos los afectos. No obstante, al oír a la Madre Delicias, venían a mi mente las palabras del Antiguo Testamento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su jumento, ni su buey, ni cosa alguna que le pertenezca. En un instante me sentí incapaz de proseguir, extrañando el caso de Tobías. La interlocutora, percibiendo mi íntima perturbación, continuó. Donde el esfuerzo de concertar es tarea de casi todos, debe haber lugar para mucha comprensión y mucho respeto a la misericordia divina, que nos ofrece tantos caminos para alcanzar rectificaciones justas. Toda experiencia sexual de la criatura que ya recibió alguna luz del Espíritu es un acontecimiento de enorme importancia para sí misma. ¿Quién comenta? Sí, continúo. A nosotros que comprendemos la necesidad de la iluminación con el Cristo, nos es indispensable destacar no solo la experiencia del matrimonio,
sino también toda la experiencia del sexo por afectar profundamente la vida del alma. Y viene aquí la pregunta 696 del Libro de los Espíritus, capítulo 4, Ley de Reproducción. ¿Qué efecto produciría en la sociedad humana la abolición del matrimonio? La respuesta es el regreso a la vida de los brutos. La unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El matrimonio es uno de los primeros actos de progreso en las sociedades humanas porque establece la solidaridad fraternal y se halla en todos los pueblos, aunque en diversas condiciones. Su abolición sería, pues, el regreso a la infancia de la humanidad y haría al hombre inferior a ciertos animales que le dan ejemplo de uniones constantes. Si bien aquí entonces el matrimonio es, digamos, que un signo de progreso, porque establece que los afectos que se dan entre una pareja se puedan fortalecer a medida que se vive con conciencia y que se vive verdaderamente con amor, sin dejarse llevar solamente por, digamos, que por el placer carnal o el sexo simplemente, ¿no? Sino que hay de por medio un sentimiento profundo de amor, de tolerancia, de una afinidad íntima que los lleva a, ¿cómo se llama?, a soportar juntos las vicisitudes, a ayudarse mutuamente, a ser solidarios en todas las dificultades. Entonces, eso lo permite el matrimonio. En una unión, digamos, de poligamia sería muy diferente y no funcionaría igual. No sé si hay algún comentario, David. No, me recordé ahorita, me vino a la mente toda la influencia de los medios y la publicidad que pareciera que hacen del matrimonio algo obsoleto. O sea, nos quieren vender la idea a nivel de medios de que la sexualidad es para vivirse, para disfrutarse, no importa con quién sea. Manejan todas las diferentes variaciones de relaciones sexuales que uno llega a sorprenderse hasta qué grado algo que pudiera ser sagrado, que pudiera ser algo, digámoslo así, que va después del amor, porque de hecho lo ideal es que haya una relación basada en amor, en respeto, y obviamente el sexo complementa a ese amor, lo vean al revés, inclusive lo vean como que es una necesidad o es algo que se tiene que satisfacer y están influyendo mucho en la niñez, en la juventud, y eso provoca un estado de caos en la sociedad, porque ataca al núcleo, que es básicamente la familia. Eso sería importante recordarlo y verlo con esa seriedad, ¿no? El sexo sí es valioso, es un principio que procede del reino animal, pero que el ser humano está obligado a hacerlo más elevado, más sublime, más sagrado. Ese sería mi comentario. Gracias. Sí, importante Sí, entender gracias. que el sexo es necesario incluso para que podamos reencarnar. Entonces, es una necesidad de este mundo, el sexo, para que podamos reencarnar. Y lo que pasa es que en realidad, como dice Haroldo Dutra Díaz, que él dice algo muy interesante que dice así, él hace una habla a los jóvenes y le dice a los jóvenes, no estamos hablando de género o no, dice de una forma muy correcta y dice de algo muy profundo, dice, tú tienes que pensar en con quién estás intercambiando energía. ¿Con quién estás intercambiando energía? Porque sexo es energía. Entonces, eso que hay que pensar, ¿no? Si lo hace, él habla un poco de que, ok, eres homosexual o bisexual, ok, no interesa, pero ¿con quién estás cambiando energía? Ese es el punto. ¿Me entiendes? Existe el amor o todo. Entonces, yo creo que eso es lo básico. Porque, o si no, no hay esta degradación exactamente como dice David, que muestran en las películas, en las series, las personas cambiándose de cama como se cambian de ropa.
todos los días, Sí, sin ningún tipo de preocupación con quién están cambiando energías y se contaminan con energías que te vampirizan y todo lo demás. Entonces, realmente creo que el fondo es eso, ¿no? El intercambiar el amor, el cariño y obviamente que sea más sublimado, que tenga un otro nivel, ¿no? Eso yo creo que eso realmente es lo que Dios espera de cada uno de nosotros estando en este planeta, ¿no? En este nivel de planeta que tenemos, pero sí realmente que nuestros instintos no nos pasen arriba de lo humano que somos, ¿no? El respeto con uno y el respeto con el otro también. Correcto. sí. Yo quiero comentar Ok. Sí. que el matrimonio y el sexo deben estar sustentados en el amor para que no se eleven. Los dos no se elevan si está sustentado en el amor. Muy bien, Ujú. muy bien. Bueno, sigo aquí y es por eso que el entendimiento fraterno precede a cualquier trabajo de verdadera salvación. Hace poco tiempo oí a un gran instructor del Ministerio de Elevación asegurar que si pudiese iría a materializarse en los planos carnales, a fin de decir a los religiosos en general que toda caridad para ser divina necesita apoyarse en la fraternidad. Correcto. A esa altura, la dueña de la casa me invitó a visitar a Eloísa, que se hallaba todavía recogida en el interior doméstico. Eloísa era la sobrina que fue a buscar Sí. el novio, ¿no? La nieta, ¿no? Que Sí, se la arrancó niña. y volvió a la tierra, ¿no? Y después volvió de forma, yo creo que ya pasamos a eso, ¿no? Sí. Entonces dice, a esa altura la dueña de la familia me invitó a visitar a Luisa, que se hallaba todavía recogida en el interior doméstico, dando a entender que no deseaba extenderse en otras explicaciones sobre el asunto. Y después de verificar la mejoría que se había acentuado en la joven recién llegada del planeta, volví a las cámaras de rectificación, sumergido en profundas meditaciones. Ahora ya no me preocupaba la situación de Tobías ni las actitudes de Hilda y Luciana. Me impresionaba, sí, las imponentes cuestiones de la fraternidad humana. Hilda y Luciana. Ahí, ¿quién termina? Noemí. Sí. Entonces Pedro se aproximó a él y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús les respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 7 veces. San Mateo 18, 15, 21 y 22. Excelente, esa es la lección que Jesús nos deja. Y para la próxima semana, tener el capítulo 40, ¿quién siembra, recogerá? Como dice uno no planta banana y recoge piña, no sé, algo, ¿no? Planta banana y recoge y recogerá banana. Entonces, creo que debe ser bien interesante el capítulo. Bueno, agradeciendo a la gente y pidiéndonos disculpas también. Muchas veces tenemos ahí los problemas con la parte de transmisión. Vamos a parte colocar técnica. aquí, ¿no? Entonces, transmitimos bastante tiempo, Sí. pero nos faltó Sí. este pedacito y lo Más de una vamos hora. lo vamos a subir. Así que Sí. agradecemos mucho, pidiéndole a la gente también, a todo que nos pueda ayudar ahí compartiendo, dando me gusta, poniendo ahí la campanita para las notificaciones de todo el canal, porque siempre estamos con nuevos estudios. Agradeciéndole mucho a Víctor, a David, a Noemí por acompañarnos en este estudio. Creo que ha sido muy Gracias a ustedes interesante. también Aprendimos por los bastante comentarios. esta noche. Excelente. Bueno, Gracias. agradecemos mucho. Vamos a ir despidiéndonos y nos vemos entonces el miércoles, ¿no? El miércoles para más un Evangelio No. según el Espiritismo. Gracias. 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 Gracias.